Buenos días. Buenos días. Hoy me vais a ver con las gafas porque hemos tenido un pequeño problema con el PowerPoint. Va a ser con una letra mucho más pequeña que con la que estaba diseñada, por un problema con la fuente, pero bueno. Esta mañana hablábamos con Abel que la tecnología no tiene por qué impedir el culto ni la predicación de la palabra. No tenemos tele en el lado derecho, pues no pasa nada. La letra va a ser un poquito más pequeña de lo que yo pensaba, pues tampoco pasa nada. Y como me va a costar leerla, de ahí me he traído la tablet, menos mal que la he traído, y bueno, pues la tengo aquí como ayuda. Justin, ¿irás pasando tú las diapositivas, te parece? Muy bien. Bueno. Deciros que querría compartir con vosotros que esta predicación, cuando me pidió Moisés que compartiera la palabra este domingo día 10, me lo pidió hace como 6 semanas, y yo pensé, bueno, pues sí, pues me da tiempo de preparar una predicación y demás. Y llegando a casa me dice mi esposa, pero si ya tienes una preparada. Y yo no sabía bien qué me decía. Y sí, claro que tiene una preparada. Esta predicación es... Israel se está riendo porque sabe. Esta predicación es el trabajo final de la asignatura del seminario del Antiguo Testamento 2, ¿verdad? Así que Israel también ha tenido que hacer una y bueno, pues se nos pidió hacer el bosquejo de un salmo para una predicación. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Lo que veréis en pantalla es realmente el bosquejo, porque me interesa que podamos seguirlo lo mejor posible y bueno, pues iré completando lo que vaya saliendo en la pantalla. Perdonad que el fondo es una pizarra, un fondo de pizarra, porque había puesto un fondo muy bonito de un árbol junto a un río de agua y demás, pero no había manera de encontrar una buena letra ni un color para que eso se viese bien, así que al final a última hora tuvimos que cambiar a un fondo negro con letra blanca, así que bueno, es lo que hay. Vamos a empezar con una oración breve. Quisiera pedir a Abel, por favor, si es tan amable, una breve oración y empezamos enseguida con la predicación. Pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este día, por este domingo, que podemos estar juntos los creyentes y ahora, Señor, poder abrir tu palabra, poder aprender, Señor, poder recibir lo que tú nos quieres hablar al corazón. Ayúdanos a estar dispuestos a recibirlo y a ponerlo en práctica. Ayuda a José María a exponer esta palabra, este salmo, Señor, y te damos gracias por bendecirnos tanto, por poder estar aquí. Y ahora, Señor, pues nos encomendamos a ti, el resto de culto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. La intención es, vamos a hacer una vista de pájaros de este salmo. Yo cuando empezaba a prepararlo para la asignatura, buscaba algún salmo de los que a mí me habían sido de bendición, pues para poder desarrollarlo y demás, y me acordé del Salmo 1, además lo tengo ya pintado y todo en mi Biblia, lo he leído muchas veces y demás, y además yo en mi ignorancia pensé, bueno, solo tiene 6 versículos, ¿qué puede salir más? Bueno, pues la verdad es que hay mucho dentro de este salmo, hay muchísimo, así que vamos a empezar. Salmo 1, y bueno, pues como veis en la pizarra, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es los salmos, el libro de los salmos y este Salmo 1. Este Salmo 1 es el primer salmo, de los 5 libros que está compuesto el libro de los salmos. Los 150 libros están realmente repartidos en 5 libros. Y este es el primer salmo de ese primer libro que compone la totalidad de los salmos. Por cierto, cuando hablamos de los salmos, vamos a ver el salmo tal, los salmos no son capítulos. Este no es el capítulo 1 del libro de los salmos, es el Salmo 1, el primer salmo.
¿De acuerdo? ¿Qué más? Os he puesto ahí que es uno de los pocos salmos que no tiene título, ¿verdad? Olga, cuando ha leído, ha hecho la lectura, ha leído El justo y los pecadores y ha empezado. Eso no es el título. Eso es un título que se le ha dado a posterior a este salmo para que sepamos un poco de qué va este salmo, pero no es el título. Y de hecho hay otros 3 salmos más, el 2, el 10 y el 33, que no tienen título. Si os fijáis en vuestras Biblias, debajo de los títulos en negrita, hay unas palabras escritas normalmente, en letra más pequeñita, ¿verdad? Y que son el título de ese salmo. Eso sí que forma parte del salmo. Pues curiosamente, pues este salmo no tiene título. Los comentaristas dicen, y que es lo que os he puesto ahí, que también está muy estrechamente ligado al Salmo 2, un Salmo 2 que también se ha leído mucho, está titulado El reino del ungido de Jehová, pero tampoco tiene título. Entonces, los comentaristas dicen que estos 2 salmos van ligados, ¿vale? Deberíamos hacerles una lectura continua, o continuada. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre este salmo? Sí, es un salmo de fe y sabiduría. ¿Sabéis? Los salmos, los hombres, cuando hemos empezado a estudiar la palabra y hemos estudiado los libros de los salmos, los hemos, digamos, categorizado, ¿verdad? Los hemos apartado. Hay algunos salmos que los leemos y claramente nos damos cuenta que son salmos de alabanza, ¿verdad? Son muy, muy claros. En este caso, pues este está dentro del grupo de fe y sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, aquí Israel se ríe, te voy a preguntar a ti. A nivel poético, este salmo es un quiasmo. ¿De acuerdo? Un quiasmo es un paralelismo inverso. Y en este salmo, por suerte, es muy fácil de ver, son 6 versículos. Y si os fijáis, os he escrito la estructura del quiasmo, y eso quiere decir que el primer versículo con el sexto tienen relación, pero es una relación contrapuesta, ¿de acuerdo? El segundo con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. El tercero con el cuarto son el centro, son el corazón de este salmo, ¿de acuerdo? Hay muchas estructuras en el libro de los salmos, ¿verdad? Pero esta es una de ellas y esta es la configuración que tiene este salmo. Si lo leéis en casa con detenimiento, veréis que esta correlación se ajusta perfectamente. ¿Qué más? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a modo de introducción también, es un salmo que está dividido en 2 bloques y, bueno, yo incluso antes de estudiarlo, como os he dicho en mi Biblia, ya lo tengo coloreado y lo tengo en 2 colores, porque cuando lo leía ya veía que había esos 2 bloques. Versículo 1 al 3 lo hemos llamado la aventuranza del justo, y del 4 al 6 el fin del pecador. Bueno, podéis llamarlo como queráis, estos son unos títulos que he encontrado yo cuando he estado estudiando. Yo sí que comparto estos 2 bloques, hay otros comentaristas que lo dividen en 3 bloques, también muy de respetar y de tener en consideración, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pues este salmo veréis que ahora cuando lo tratemos más en concreto está dividido en 2 partes muy definidas. ¿Qué más? Os he puesto aquí una nota. Dice que es un texto ya conocido en los tiempos del profeta Jeremías. Si leéis Jeremías 17, 5 y 8, se está parafraseando este salmo. Si tú lees el Salmo 1 y luego te vas directamente a ver esta cita que os estoy mencionando aquí, Jeremías, cuando estaba escribiendo, estaba de alguna manera parafraseando este salmo. Eso es muy interesante porque la distancia temporal entre uno y otro es de muchos años. Entonces eso quiere decir que este salmo era realmente conocido por el pueblo, ¿verdad? Otra cosa que no os he dicho antes, los salmos,
como los tenemos nosotros, del 1 al 150, no siguen exactamente una cronología exacta, ¿verdad? Muchos fueron escritos por David, ¿verdad? Lo sabemos, el rey David. Pues si os fijáis, el Salmo 3 habla cuando David tenía que huir delante de Absalón, de su hijo. Eso es muy posterior a otros salmos anteriores en los que el rey David está hablando de cuando huía de Saúl. Esto aún no había ocurrido y en cambio esto está puesto en el capítulo 3. Vale. ¿Qué más? Vamos a seguir. Una cosa muy importante en esta diapositiva 2. Dice, parece que presenta la llamada doctrina de las recompensas. Ya está, que nos decía este salmo, esto no lo tenía muy claro, o no estaba muy seguro, y bueno, pues lo comenté con nuestro pastor, y bueno, pues sí, la verdad es la verdad que sí. Os explico un poquito acerca de esto. La doctrina de las recompensas se entiende como que los justos son felices, prosperan, todo les va bien, y los malos, pues todo les va mal, y van a caer y serán juzgados, ¿verdad? ¿Sí o no? Vemos en el mundo que hay gente haciendo auténticas maldades, auténticas atrocidades, y prospera y les va bien. Y otras personas que se comportan, ya no me refiero a creyentes siquiera, de manera muy humana o muy humanitaria, como queréis llamarlas, y viven auténticos apuros y auténticos atropellos. Por tanto, esto está mal, esta doctrina es incorrecta. Ya veréis cómo no es así. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, además de muy materialista, de mucha inmediatez. Yo lo quiero ya. Si yo soy bueno, yo quiero recompensa ya. Me acordaba cuando estaba estudiando esto y me vino a la cabeza cuando el Señor Jesucristo está delante del arca de las ofrendas y están ofrendando, ¿verdad? Y vamos a verlo. Marcos 12, por ejemplo, aparecen dos evangelios, Marcos 12 y Lucas. Marcos 12, aquí lo tengo rápidamente, Marcos 12, 41, 44. Sí, aquí. Tiene también un título, ¿verdad? Este trocito de pasaje, la ofrenda de la viuda, por en mi Biblia, en la vuestra no sé, supongo que también. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ay, la doctrina de las recompensas. Esta mujer viuda, lo cual quiere decir que estaba desamparada, fue a la ofrenda, fue al arca de las ofrendas y echó todo lo que tenía. 2 blancas. 2 blancas son unas monedas de muy poco valor, ¿vale? No es que echara dos billetes de 500. No, echó 2 de 5, ¿vale? Eso es lo que ofrendó aquella mujer, viuda. Y el Señor elogió lo que hizo esa mujer porque estaba viendo el corazón con el que estaba ofrendando, ¿verdad? ¿Hasta aquí todo bien? Bien. Esa viuda, ¿alguien sabe si ese día comió? Porque dice que echó de todo su sustento, todo lo que tenía. Tenía 2 blancas, 2 monedas para pasar el día. Y coge y las echa en el arca, en las ofrendas. ¿Esa viuda comió ese día? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Y al día siguiente, tampoco lo sé. ¿Dejó de ser pobre por haber ofrendado aquella vez delante del Señor Jesús?
no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que el Señor Jesucristo no le fue indiferente. Dios estaba viendo lo que estaba ofreciendo aquella mujer y seguro que recompensa tendría. No sé cuándo. No sé cuándo. Por eso os digo que el problema que tenemos con esta, por llamarla de alguna manera, pues esta doctrina de las recompensas, o como queráis llamarla, ¿sabéis por qué nos falla a nosotros? Porque queremos ser recompensados inmediatamente. Yo quiero ofrendar y, oye, que el Señor me bendiga. Es que estoy ofrendando, y estoy ofrendando mucho. Ya, pero es que el objetivo de la ofrenda no es que tú te enriquezcas, ni que el Señor te lo devuelva. La ofrenda es un privilegio del que disfrutamos los creyentes y es parte de nuestra adoración. ¿O nos pensamos que el Señor necesita nuestro dinero? No, es que hay que pagar el local, es que hay que pagar no sé qué, es que vamos a hacer una actividad, es que claro, hay que ofrendar. Pues hermanos, no es así. Y lo que yo he aprendido, y tengo clarísimo, que es que Dios no le importa tanto la cantidad con la que yo estoy metiendo en el saquito rojo, ¿verdad?, que pasamos, sino que está mirando la actitud con la que estoy ofrendando. Muy bien, vamos a pasar adelante, vamos a dejar esto aquí, luego volveremos, pero venga. ¿En la 3 estamos? Bien. Vamos a empezar ya. Bienaventurado. Bienaventurado. Aquí Israel podría echarnos una mano. La palabra hebrea viene de Asher o Aser, que significa feliz, ¿verdad? Y aún en la traducción de la Septuaginta utiliza el término griego Makarios. Makarios, ¿verdad?, que todos lo habéis oído alguna vez, nos lo han explicado, ¿verdad? Felicísimo. Ya no feliz, ya no feliz. Felicísimo, el más feliz. Yo, en mi barrio conozco a un chico que se llama Macario. Y no es feliz, pero bueno. Felicísimo. Por cierto, os he notado, es el mismo término que utilizamos en Mateo 5. Perdón, el mismo término que el Señor Jesucristo utiliza en Mateo 5 en las bienaventuranzas. Felicísimo. Extremadamente feliz. Seguimos adelante. Bueno, y ahora aquí ya vamos a empezar lo serio. He puesto ahí que el justo es feliz o felicísimo por las cosas que no hace. Por las cosas que no hace. Y alguien podría pensar, ya estamos. Hacer cosas, no hacer cosas, esto me suena a religión. Yo me acuerdo cuando era jovencito, tendría la edad de mi hijo, y mis compañeros me preguntaban, venga, vente con nosotros a la discoteca. No voy a la discoteca, yo soy cristiano, no voy a la discoteca. Claro, es que tu religión te lo prohíbe, ¿no? Tu religión te prohíbe hacer cosas, ¿verdad? Permitidme que os diga una cosa. Dentro del mundo cristiano evangélico, procuramos mucho guardarnos de la palabra religión, ¿verdad? Porque tiene una connotación peyorativa, tiene una connotación fea, tiene una connotación casi hasta sectaria, ¿verdad? Pero, hermanos, si fuésemos capaces de entender correctamente el término de religión, sabríamos que tenemos una religión. La religión no es más que el conjunto de las cosas que hacemos y no hacemos. ¿Vale? Así que, hablando también con Moisés sobre este tema, le preguntaba qué opinaba sobre esto, sobre el tema del uso de la palabra religión y demás. Y él me decía en broma, dice, no, si yo soy muy religioso, yo procuro venir religiosamente a los cultos cada domingo. ¿Entendéis que dejamos de hacer cosas porque son contrarias a la doctrina y a nuestra fe? Sin más. Y aquí el salmista está diciendo, y está empezando el salmo diciendo, si quieres ser feliz o felicísimo,
vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas. Y vas a explicar qué cosas son las que deberías dejar de hacer. Pero no por un tema religioso, sino porque están basadas en lo que tú crees que a Dios le agrada. Yo no voy a la discoteca porque no es un ambiente para un cristiano. En la discoteca no solo se baila, se hacen otras cosas. Yo he ido una vez a la discoteca, con 14 años, en Ibiza. No vuelvo más, no voy más. El viaje de fin de curso de octavo de EGB, los que sois de mi quinta, eso os suena, ¿verdad? El viaje de fin de curso de octavo de EGB, pues mira que hacíamos viajes chulos, Italia y Francia y no sé qué, y ese año, no sé quién se le ocurrió, vámonos a Ibiza. Pues a Ibiza. Bueno, vamos a ver lo que pone aquí. Dice, ¿qué son las cosas que no hace el justo? No anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Permitidme deciros una cosa. Yo, cuando leo esta lista de 3, yo veo cada vez un gradiente. Vamos un poquito a peor, me parece a mí. Ya os mostraré el porqué. Muy bien. Cosas que no hace el justo. ¿Con quiénes no va? Aquí, si leéis el Salmo con atención, versículo 1, habla de los malos, de los pecadores y los escarnecedores. Y como os he dicho, aquí vemos un gradiente. Los malos, tengo apuntado que viene de la palabra hebrea rashaim, que son los malvados. Viene de la palabra rasha, que es la inquietud o falta de armonía. La inquietud o falta de armonía que nos genera a nosotros en nuestra relación con Dios. Yo recuerdo cuando tenía esos 12, 13, 14 años y sobre todo íbamos los fines de semana de verano y salíamos todos los del parque. Nosotros vivimos en es un barrio dormitorio y entonces son edificios muy altos. Hay mucha gente y entonces en la época en la que nosotros fuimos allí, pues era la época en la que había venido la inmigración y todos eran familias jóvenes con chicos de nuestra edad. Y entonces todos nos juntábamos allí, nos juntábamos grupos de 15, 20 y hasta 30 chicos, todos de la misma edad, o más o menos de la misma edad. Y entonces recuerdo como mi hermano y yo íbamos con este grupo y demás, y habían chicos que íbamos por la calle, por los otros parques, las otras plazas, y una piedra iba volando, se veía una palabrota por ahí, recuerdo eso y yo pensaba, no estoy a gusto, no me siento a gusto en estas compañías. Yo no estoy haciendo nada malo, somos 30, oye, hay solo 3 o 4 que están haciendo, ya, pero no había paz en mi corazón. Porque no había armonía, porque aquello que estaban haciendo no era propio de un hijo de Dios. Así que, pues mi hermano y yo dejamos de ir con ese grupo porque veíamos que no nos convenía, no nos sentíamos a gusto. Vamos a pasar al siguiente, pecadores. Dice, este término denota una actitud frente al pecado constante y deliberada. Aquí sí que ya no soy solo malo, es que además, oye, pues lo hago con continuidad, de manera deliberada, porque, oye, me gusta este rollo, ¿verdad? Dicen los jóvenes ahora, que los ves por la calle y ves algún grupito y tiemblas. Jóvenes, cuidaros de estas personas. Cuidaros de estas personas. Cuidaros de con quién os juntáis. Y digo jóvenes porque de alguna manera sois más vulnerables por vuestra juventud y por vuestra falta de experiencia. Y porque os pueden meter en algún lío que no os lo podéis llegar a ver venir. Pero bueno, pues tenemos a estos pecadores, ¿verdad? Me acuerdo que cuando yo tenía esa edad que os decía, salió la moda de, por las noches, había grupitos de chavales de mi edad que iban corriendo por las calles con un palo.
Y entonces iban golpeando los retrovisores de los coches. Y entonces cogían una calle, y Israel me hace así. No sé si es porque lo has hecho o porque lo has hecho. No. Vale, vale. No, gracias a Dios, no. Otras cosas sí, eso no, pero Pues- que sí, que lo recuerdo Pues perfectamente. yo recuerdo que en la calle donde yo vivía, una mañana nos levantaron los gritos y las palabrotas de varias personas que habían salido a la calle a buscar su coche y se habían encontrado el retrovisor roto, ¿verdad? Y vamos a pasar a un siguiente escalafón, ya vamos al top 10. Escarnecedores. Escarnecedor. Una palabra que no usamos hoy en día, ¿verdad? Yo cuando voy conduciendo y alguien me hace algo en el coche y tal, digo, ¡escarnecedor! No, le digo otra cosa, ¿verdad? Escarnecedor es una palabra que no usamos. Pero el escarnecedor dice aquí que es con claro discernimiento del bien y del mal y con la voluntad de hacer el mal. Y no solo eso, en su arrogancia está desafiando la misma autoridad de Dios. Ahora vamos a hacer daño. El escarnecedor es el de que ahora vamos a hacer daño. ¿Sabéis en qué pensaba yo cuando oía esto, pensaba en esto? ¿Os acordáis de las películas policíacas de cine negro? La banda de atracadores alrededor de la mesa y vamos a pensar un plan y aquí vamos a robar y nos vamos a llevar por delante a quien sea y demás y estamos planificando el hacer daño. Pues de toda esta gente es la que nos está diciendo el Señor, oye, apártate de ellos, porque no vas a sacar nada bueno. No vas a sacar nada bueno. Pero nada. Vamos a la siguiente. Porque no es solo con quién no deberíamos ir, es por dónde o qué es lo que no deberíamos hacer. Dice aquí, no anduvo en consejo de malos. Aquí os he puesto que el verbo de andar denota en este contexto pues algo más esporádico, algo bueno, más casual, sin mucha planificación, ¿verdad? Pues lo que hacía yo cuando me iba con aquel grupito, íbamos, pues de vez en cuando salíamos y demás, ¿verdad? Bueno, evita hacer eso. No creas que porque, bueno, voy de vez en cuando, no, seguro que no pasa nada. Si son poquitas veces, tampoco, lo de la discoteca, podría decir, no voy todos los fines, me iré uno cada 2 meses, porque seguro que no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Te puede pasar. Así que, hermanos, evitémoslo. Más que nada por amor al Señor, porque Él nos ha pedido que nos guardemos de eso. ¿Qué más? Dice, estuvo en el camino. Pues esto ya denota un mayor vínculo y compromiso, ¿verdad? En una relación más estrecha. Yo recordando esos veranos, pues también nos sentábamos en la plaza y estábamos allí y bueno, pues a veces salían buenas ideas, vamos a jugar a algún sitio y tal, y otras veces salían otras ideas pues menos buenas, ¿verdad? No lo de los retrovisores, pero salían otras ideas menos buenas. Y luego sentarse en la silla de los escarnecedores, sentarse con los escarnecedores. Perdonadme, aquí ya hay absoluta complicidad y recreo en el pecado e incluso un planeamiento, es lo que os decía antes, esto me recuerda esas películas de cine negro en las que vamos a planificar un atraco. Porque estamos ya sentados, estamos juntos, estamos decidiendo cómo vamos a ejecutar el mal. Pues ni siquiera a esto te atrevas. Ni siquiera a esto te atrevas. No es buena idea. Y el salmista está diciendo, si os fijáis, que, oye, si quieres ser felicísimo, si quieres ser muy feliz, apártate de todo esto. No hagas. Estamos en la parte del no hagas. No hagas todo esto. No te metas en estos líos.
apártate del mal. Es de sentido común. Es de sentido común. Solo a los hombres se nos ocurre acercarnos y retar el mal. Los animales, su instinto es tremendo. Ellos huyen del mal. Hace no mucho veíamos con mi hija pequeña en el móvil, pues cosas de naturaleza y demás, y veíamos cómo los leopardos huían de los leones, porque no se les ocurría enfrentarse a ellos. Veían el peligro y se van. Ninguno plantaba cara. Se iban corriendo y trepaban a un árbol, que es donde el león no llega. Hermano, si te acecha el peligro, trepa un árbol. Trepa un árbol. Huye de ese peligro. ¿Qué más? Vamos a avanzar, que no nos vaya tiempo. Las 7. Muy bien. Ahora vamos a la otra parte, vamos a ver las cosas que sí hace. Que sí que hace. Y son principalmente una de ellas. Antes Jonathan nos hacía en el comentario, ¿verdad?, de que en la palabra de Jehová estaba su delicia. Dice concretamente, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando dice la palabra ley, no pensemos en solamente la Torá, ¿verdad? En aquella época es lo que tenían en los tiempos en los que se escribió este salmo, sino que incluso Moisés y los profetas, todo lo que Dios ha establecido, en eso medita el justo. En eso ocupa su tiempo. Os animo a que procuremos sacar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Hoy día tenemos muchas facilidades. Hay Biblias, te puedes regalar una Biblia, hay libros, hay seminarios, te puedes apuntar a estudiar. Tenemos muy pocas excusas para no estudiar la palabra. Muy pocas, diría que casi ninguna. Casi ninguna. Dice que encuentra su delicia. Va más allá de cumplir la ley. Va más allá de que el justo se preocupa en cumplir todos y cada uno de los preceptos y mandamientos. Este justo entiende el motivo por el que es dada la ley. Este hombre está entendiendo que la ley lo que quiere es acercarlo a Dios. Y entiende que la única manera de acercarse a Dios es cumplir con sus mandamientos. ¿Nos preocupamos nosotros por obedecer a Dios? Y ya no hablo de la ley, ya no estamos bajo la ley, ninguno de nosotros. Pero tenemos su palabra, y tenemos mucho que aprender y deberíamos ser obedientes a la palabra del Señor. No deberíamos vivir sin que nos preocupe lo que piensa Dios de lo que hacemos o dejamos de hacer. Para nada. De ninguna manera. Dice el versículo que medita de día y de noche. La palabra meditar dice que proviene de una raíz que sugiere el murmullo de una persona que estudia a media voz las palabras de un libro. Yo así no podría meditar, me pongo nervioso. Yo, si tengo que meditar, tiene que ser absoluto silencio. Ni música, ni ruido, nada de todo eso. Pero entender lo que implica esto. Implica un tiempo devocional, un tiempo de estudio. Y un tiempo en el que al final tenemos que acabar entendiendo que lo que hemos estudiado tenemos que interiorizarlo para acabar llevándolo a la práctica. No puede quedarse ahí. Si un día cualquiera lees la Biblia, haces tu lectura y no te ha aportado nada, algo está fallando. Algo está fallando.
cada vez que medites en la palabra, tenemos que sacar algo. El Señor nos habla a través de su palabra. No vamos a escuchar ninguna voz, ni vamos a... No, eso no. La manera en la que Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra. Y esta persona dedica tiempo y esfuerzo en meditar la palabra. Dice que lo hace día y noche. Y en su ley medita día y noche. Yo pensaba, yo no soy capaz de hacerlo día y noche. Y yo no sé si tú eres capaz de hacerlo. Pero si no es de día y noche, por lo menos que sea o de día o de noche. Yo estudiar y leer de noche, esas neuronas las agoté durante la carrera y ya no me quedan. Yo tengo que hacerlo por las mañanas. Y dedico mi tiempo de meditación durante las mañanas. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero sea cual sea, busca un tiempo. Busca el tiempo necesario para hacerlo. Justin, siguiente, por favor. Muy bien, dice, ¿cómo es la vida del hombre justo? Dice, el resultado de sus acciones. ¿Qué es lo que pasa cuando no hace estas cosas? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un resultado, hay un fruto, ¿verdad? Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. El salmista está utilizando una imagen muy fácil de comprender por parte de todos los que escuchan. En Israel esto era muy común. Esta imagen seguramente se trata de una palmera de dátiles, que es la que en aquella época había en aquella zona. La palmera de dátiles, he estado mirando y necesita agua en abundancia para poder dar los dátiles. No sé si os gustan mucho los dátiles o no, si los habéis probado o no, pero están muy buenos enrollados en bacon. Pero es la imagen del árbol que está plantado junto a las aguas. Permitidme que os explique una cosa. El término de que ha sido plantado significa que ese árbol ha sido trasplantado. De un lugar ha sido puesto en otro lugar. Y en otro lugar mejor. En tierra fértil junto a las aguas. Hermanos, es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros hemos sido sacados de una vieja vida y hemos pasado a una nueva manera de vivir. En el momento en el que hemos sido salvos, hemos sido trasplantados. Somos como ese árbol. El agua es un tipo o una imagen de lo que es el Espíritu Santo. Ese árbol se está nutriendo de ese agua, que en nuestro caso sería la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido trasplantados, somos ese árbol. Ya somos ese árbol. Así que, bueno, pues a lo siguiente. ¿Qué es lo que dice que pasa con ese árbol cuando está cerca de las aguas? 3 cosas muy importantes. Da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Da fruto, dice aquí, el fruto no es provechoso para el árbol, el fruto es provechoso para los demás. ¿Cierto? Cierto. Una vez que somos salvos, dice la Escritura que Dios ha preparado para nosotros cosas maravillosas para hacer durante nuestra vida. Y una de ellas es que demos fruto. Cada uno de vosotros, hemos sido puestos en esta iglesia, en tu familia, para que seas de bendición. El fruto es para ellos. El fruto es para ellos. ¿Qué más dice? Dice, su hoja no cae. Dice, su fortaleza es continua y nos da la imagen de inmutabilidad, de estabilidad, de continuidad. Incluso pensaba que de amparo o de protección, ¿verdad? Cuando esas hojas no caen, esas hojas son perennes, están ahí durante todo el año y pueden ser sombra y refrigerio. Ese árbol es un árbol fuerte, que está vivo,
¿Y qué dice por último? Dice, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. En mi Biblia pone, sí, y todo lo que hace prosperará. No sé si en la tuya pone inmediatamente. ¿Hay una pérdida de tiempo? No, ¿verdad? Da igual la traducción que tengas, no lo pone. Y todo lo que hace prosperará. Esto viene un poco a raíz de lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De esas bendiciones inmediatas que buscamos. ¿Todo lo que hace prosperará? Sí. ¿Cuándo? Hemos hablado que no lo sabemos. A su tiempo, cuando Dios diga que es el tiempo. Pero una cosa, prosperará. ¿Es prosperidad material? Porque nosotros, como hombres, yo personalmente, cuando leía estas cosas, pensaba en prosperidad material. Tiene que ser algo material, ¿no? No tiene por qué. La prosperidad no tiene por qué ser material. Y todo lo que haga prosperará. Te irá bien. Fijaos una cosa. Muchas veces en el púlpito otros hermanos han puesto el ejemplo de siempre, ¿verdad? Te ofrecen dos trabajos. Uno bien pagado, no tienes que trabajar los domingos. Y otro muy, muy bien pagado. Vas a cobrar el 25% más. Pero tienes que trabajar los domingos. Y tú escoges. Y escoges bien. Voy a ganar menos, pero no voy a ir los domingos a trabajar. Los domingos voy a ir al culto. ¿Por qué? Porque me he basado en las enseñanzas de la palabra y estoy entendiendo que el domingo es el día del Señor y es para Él. Ahora te pregunto, ¿esa persona ha tenido prosperidad? ¿Ha prosperado? ¿Ha perdido un buen sueldo, ¿Ha prosperado? Claro, si nos basamos que la prosperidad es solo material, pues hombre, no. Pero es que la prosperidad que está hablando aquí no es solo material, es también espiritual. ¿Ha prosperado esta persona cuando ha tomado esa decisión? Sí, sí que ha prosperado, porque ha tomado una buena decisión basada en la palabra. Claro que ha prosperado, claro que le irá bien. Pues tengámoslo también en cuenta nosotros. Hermanos, si hacemos lo que el Señor quiere, prosperaremos. ¿Cuándo? El tiempo que tiene el Señor. ¿De qué manera? Pues no lo sé. Igual también de manera económica. No sé en qué te puede bendecir, pero no todo lo basemos en lo económico. Puedes prosperar en lo espiritual, ¿verdad? Así que vamos a tener estas cosas en cuenta y no dejemos de pensar siempre en que la prosperidad y el que todo nos irá bien, como que si fuera todo en lo material, ¿no? Si tengo dinero, si tengo un buen sueldo, si tengo... Pues es que eso, pues oye, me va bien, pues estoy prosperando. Pues no es siempre así. No es siempre así, ¿verdad? Antes hablábamos de las mochilas que llevaban los niños. Pues los mayores también llevaban mochilas, Y mochilas que... Maletas. Maletas, que dicen por aquí, maletas. Hay que poner ruedas a las maletas para poder arrastrarlas, ¿verdad? Seguimos. Vamos a la segunda parte. El destino del pecador. Y ahora vamos a ir un poquito más deprisa. Dice, bueno, pues el término malo, ¿verdad? El versículo 4 dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El malo, pues hablamos del mismo malo que hablábamos en el versículo 1, el Rashaim, ¿verdad? Pues es esa persona. Es esa persona. Y permitidme deciros, el destino de estos está muy claro y está determinado por el Señor. En la siguiente diapositiva, 11, por favor. Bueno, empieza esta segunda parte del Salmo con una
con un ejemplo, algo muy fácil para que puedan entender las personas que leen. Y va a comparar al malo con el tamo. Y nos va a hablar de la trilla, ¿verdad? Es una imagen muy clara. El que en aquella época leía este salmo tenía muy claro de lo que se estaba hablando. Es una imagen sobre la agricultura, ¿verdad? La trilla. Y la comparación que hace del malo con el tamo. La trilla, sabéis que es la separación del grano de lo que es los tallos secos y lo demás que no tiene provecho cuando se hace la cosecha. Y entonces la manera de separarlo era coger toda la mezcla de la simiente y de la semilla y del tamo, de esta hoja seca y demás, lanzarlo al aire, que el aire se lleve el tamo, que es muy ligero, y volvía a caer la semilla. Bueno, el conjunto de la semilla y el tamo se llama la parva. No sé si os suena, en el libro de Ruth, cuando están celebrando la fiesta sobre el fin de la cosecha, habla sobre la parva. La parva es el grano y el tamo juntos. Y cuando los separas, el tamo sale volando y cae la semilla. ¿Por qué compara el Señor al malo con el tamo? Lo compara de un modo terrible. Está diciendo que no tiene valor. El tamo es un trozo de tallo muerto. Si lo plantas no hace nada. Y además no sirve para nada. En aquella época no se usaba para nada. Como mucho se quemaba. Hoy en día he leído que se usa para hacer algo con la cerámica y se usa también en algunos países que el ganado tiene mucha hambre y entonces les dan a comer eso, que ya veis vosotros lo que... Pero para poco más. Para poco más. No sirve para nada más. Y los está comparando a eso, que se los lleva el viento y no sirven para nada. En el siguiente versículo habla más concretamente acerca de estos malos. Dice, no, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. He puesto ahí el no se levantarán en el juicio. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen argumento ninguno para poder defenderse. No hay excusa. No tendrán excusa. No la hay. Y cuando Dios juzgue, lo hará de manera justa. Y esas personas no podrán argumentar nada para defenderse. No tienen defensa. No tienen defensa ninguna. Qué miedo, ¿no? Qué miedo estar delante de Dios y no tener ninguna defensa. Terrible. Terrible. Luego dice, no se levantarán en la congregación de los justos. Dios no va a permitir tampoco que ninguno de ellos se levante a hacer daño a sus hijos. Ni en los cielos ni aquí. Ni en los cielos ni aquí. Por cierto, pensando en esto, la congregación de los justos dice que es una imagen de lo que es un tipo de la Iglesia, ¿verdad? De la Iglesia universal de Cristo. Y yo pensaba, oye, pues aquí estamos, esto es una congregación de los justos. ¿Verdad que todos los que hemos sido salvos somos justificados? Pues esto es una congregación de los justos, hermanos. Somos la congregación de los justos de Castellar del Vallés. Pequeñita, muchos no somos, pero somos una congregación de justos. Nosotros no estamos en esta posición de los malos. Por la misericordia de Dios, ¿eh? No estamos en la posición de ellos. Pero el destino de ellos está clarísimo. Siguiente, para finalizar. Este versículo 6 es un resumen
el Salmo. La primera parte de este versículo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dice que resume los versículos del 1 al 3, y la parte más importante es Jehová conoce. Jehová conoce nuestro caminar. Jehová conoce nuestras vidas. El conocimiento que tiene Dios de nosotros es personal. Es absolutamente personal. ¿Sabéis por qué? He puesto ahí. Porque le importamos. Somos de valor para Él. Somos de valor para Él. ¿Y qué más? La siguiente parte dice, la senda de los malos perecerá. Dice, resume los versículos 4 y 5 y habla sobre el término perecer. Perecer se refiere a morir. Eso es lo que es perecer. A finalizar, y es un término muy utilizado para hablar de los pecadores. Ojalá todos los que estamos aquí entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. A Dios le importamos mucho, porque somos sus hijos. Pero si aún no eres su hijo, también le importas. Y te está esperando a que tomes una decisión. En ese salmo está muy claro cuál es el destino de unos, cuál es el destino de los otros. Así que, si aún no conoces a Cristo como Salvador, si todavía no has tomado la decisión, no esperes. No sabemos cuándo es nuestro tiempo. Ninguno de nosotros lo sabe. Los tiempos, como hemos dicho, le pertenecen al Señor. Él es el Señor de los tiempos. Así que no dejes pasar la ocasión. Piensa bien estas cosas. Piensa bien lo que has oído. Porque un día llegará en el que si has de presentarte delante de Dios y no aceptaste a Cristo como Salvador, no vas a tener ninguna excusa. No hay defensa. No la hay. No la hay. Así que, bueno, quiero dejar esto aquí, no me quiero pasar más de tiempo, porque creo que ya me he pasado más de lo que debiera, pero sí que quiero dejaros con el pensamiento de que Dios está pendiente de nuestros caminos. Procuremos andar como Él quiere. Esforcémonos en meditar su palabra, porque en ella tenemos la respuesta a todo. A todo. Estudia, medita, ora, lleva fruto. Vamos a llevar fruto. Y si todavía no conoces a Cristo, no dejes pasar el tiempo. Que sea hoy. Que sea hoy.